Doctor Oscar Cruz, médico de Torre Médica Santa Anita. El tema con que vamos a hablar es sobre hemorragia obstétrica. Este tema va dirigido a todas las mujeres que planean embarazarse, incluso a aquellas mujeres que están embarazadas y desean saber sobre complicaciones del embarazo. Bueno, la hemorragia obstétrica, ¿sí?, es todo aquel sangrado durante el parto, durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio, ¿sí? Aquellas que tengan dudas sobre qué significa puerperio, pues son todos los cambios, ¿sí?, todas esas regresiones a la normalidad, ¿sí?, después de un parto o una cesárea, ¿sí? La hemorragia tiene un origen de estructuras, ¿sí?, del aparato reproductor femenino, como lo vemos en esta imagen. Los ovarios, puede ser las trompas, lo más común que pueda ser, ¿sí?, originado del útero o incluso de la vagina. ¿Se ve bien esta imagen? Sí, sí. Okay. ¿Lo que sigue? Es una hemorragia que aparece de los genitales externos, ¿sí?, una hemorragia transvaginal, ¿sí?, un sangrado transvaginal, o puede ser más peligrosamente una hemorragia hacia la cavidad, ¿sí?, intraabdominal. Este tipo de padecimientos es la segunda causa de muerte materna en México. Puede ser incluso la primera causa de muerte materna en países desarrollados. La que sigue, por favor. Estos factores de riesgo que les voy a enumerar a continuación son factores que se han descubierto que pueden originar hemorragias obstétricas. Más sin embargo, el 50% de los pacientes con hemorragia no presentan factores de riesgos identificables. Igual forma, no porque tengan estos factores quiere decir que durante el embarazo desarrollen una hemorragia obstétrica. Los factores son obesidad, las mamás que tengan problemas ya de sobrepeso, tienen que saber que durante el embarazo pueden subir incluso lo doble de lo permitido, que son de 10 a 12 kilos, y eso puede originar un factor muy importante para la hemorragia obstétrica. Otro factor son los miomas. Aquellas mujeres que se embarazan y ya tienen problemas de miomas uterinos, que son pequeñas tumoraciones benignas en lo que es toda la parte del útero. Cesáreas previas, para aquellas mamás amantes de las cesáreas, ¿sí?, tienen que tener mucho cuidado, ya que incluso con una sola cesárea puede desarrollar hemorragia obstétrica, ¿sí? Y sin lugar a duda, aquellas que ya tienen más de 2, 3 o incluso hay pacientes hasta con 4 cesáreas realizadas. Antecedentes de sus embarazos anteriores con ya alguna hemorragia ya presente, ¿sí? La edad materna mayor de 35 años, ¿sí? Cualquier tipo de estadio de la presión arterial alta en el embarazo, una sobredistensión de lo que es el útero, por tener productos macrosómicos como son los bebés que pesan más de 3,5 kilos, 4 kilos en el nacimiento, ¿sí?, o por tener mucho líquido amniótico, o incluso, ¿por qué no?, por embarazos gemelares o más de 2 bebés ahí en el útero. Un trabajo de parto también prolongado puede desencadenar una hemorragia obstétrica, incluso todo lo contrario, un parto precipitado, que sea un parto muy rápido. La aplicación de forceps, los forceps son instrumentos que utilizan los obstetras para retirar o para poder sacar al bebé del útero, ¿sí?, en trabajos de partos complicados, ¿sí? La siguiente, Apolo, por favor. Bueno, tenemos que la hemorragia obstétrica puede ser de la primera mitad del embarazo,
¿sí? Puede ser de la segunda mitad del embarazo y puede ser una hemorragia puerperal, ya después del nacimiento por parto o por cesárea. Lo que corresponde a la hemorragia de la primera mitad del embarazo, ¿sí? Sería del primer mes hasta el cuarto mes aproximadamente. Las dos entidades más importantes son el aborto, ¿sí? Ya que el aborto provoca una hemorragia, ¿sí? Cuando el aborto está en evolución, ¿sí? Cuando realmente pasa esto, cuando las mujeres embarazadas presentan sangrado transvaginal abundante, ¿sí? Y en ocasiones incluso llegan a haber productos óvulo-placentarios o fetoplacentarios inclusive. Entonces, para esta entidad es muy importante que acudan inmediatamente a unidad materno-infantil o con su ginecobstetra, ya que tiene que ser identificado un aborto y tiene que ser resuelto inmediatamente, ya que una hemorragia de este tipo al principio no puede ser fatal, pero posteriormente puede incluso tener sangrado excesivo o anexarse una infección, ¿sí? Uterina. La que sigue, por favor. La que sigue. La siguiente entidad es un embarazo ectópico, ¿sí? El embarazo ectópico es un embarazo que está fuera de la zona de implantación normal dentro del útero. Generalmente la zona de implantación es en la parte del fondo uterino, ¿sí? Pero este embarazo ectópico puede implantarse en otros lados, como puede ser el ovario, puede ser la trompa de falopio, ¿sí? O incluso en la cavidad abdominal, ¿sí? Este embarazo no es un embarazo viable y lo que puede provocar es un sangrado por la rotura de los tejidos donde está implantado, ¿sí? Más comúnmente puede ser en la trompa de falopio. Puede ocasionar una hemorragia intraabdominal importante que, si no es atendida, ¿sí? Es una causa de muerte materna, ¿sí? De la primera mitad del embarazo, la más común, por un embarazo ectópico roto. Los factores de riesgo pueden ser tabaquismo, puede ser cirugías previas de las trompas de falopio, aquellas madres que ya hayan optado por un método de planificación familiar como la ligadura de trompas, pero posteriormente quieren volver a tener bebés y quieren una cirugía de reconstrucción de trompas. Ese es un factor muy importante de riesgo para un embarazo ectópico, incluyendo infecciones como infecciones vaginales, ¿sí? Infecciones, enfermedades inflamatorias pélvicas, ¿sí? O infecciones de transmisión sexual. ¿Le podemos cambiar? Bueno, esas dos entidades que acabamos de comentar son las principales en las hemorragias obstétricas dentro de los primeros, de la primera mitad del embarazo. De la segunda mitad del embarazo tenemos lo que son tres entidades, como son la placenta previa, ¿sí? El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y la ruptura uterina. En primer lugar, la placenta previa pues es la implantación de la placenta, ¿sí? Que se lleva a cabo en el nivel del segmento uterino. ¿Sí? El segmento uterino es la parte más cercana a lo que es el canal cervical, ¿sí? Es la zona de incisión de una cesárea, ¿sí? Entonces, la placenta previa, ¿sí? Puede cubrir el orificio interno, ¿sí? Del canal cervical y por ende pues obstruye el paso del feto durante un trabajo de parto. El diagnóstico de las placentas previas siempre va a ser con un buen control prenatal, ¿sí? Un ultrasonido en los últimos meses del embarazo, en la última mitad del embarazo, para diagnosticar cualquier tipo de placenta previa, ¿sí? Y por ende el tratamiento, pues no llegar a un trabajo de parto y programar para una cesárea, que sería lo ideal. En la que sigue.
El desprendimiento de placenta normoinserta, ¿sí? O también conocido como abrupto, es la separación total o parcial de la placenta en la cavidad uterina, ¿sí? Esto generalmente es después de las 20 semanas de gestación. Los factores de riesgo más importantes es cualquier estadio de hipertensión arterial en el embarazo, mujeres más de 35 años. Este tipo de factor es muy importante porque también es la causa más importante, ya que por cualquier trauma abdominal puede presentarse un desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. También puede deberse a miomas uterinos, como anteriormente les había comentado, son tumoraciones benignas dentro de lo que es el útero. También tenemos adicciones por tabaquismo, alcoholismo o cualquier otra adicción a drogas. Este desprendimiento puede ser un desprendimiento incipiente, que es menos del 25% de desprendimiento. En este caso se puede estar tranquila la mamá, ¿sí? Puede ser que tenga sangrado escaso, ¿sí? No hay dolor del útero, ¿sí? No hay contracciones uterinas, ¿sí? Y no hay ningún compromiso en este momento materno-fetal. Pero cuando es un desprendimiento avanzado o un desprendimiento masivo, ¿sí? Hay un dolor muy intenso, ¿sí? Hay compromiso fetal, ¿sí? Hay sangrado importante, que este mismo sangrado hacia la cavidad uterina puede alterar la vitalidad del bebé e incluso la vitalidad de la mamá. El tratamiento, el diagnóstico es igual por un ultrasonido y con un buen control prenatal, un ultrasonido que pueda detectar cualquier desprendimiento incipiente, ¿sí? Cualquier hematoma retroplacentario, y el tratamiento indiscutiblemente pues es una cesárea. ¿Le cambiamos? Otra entidad es la ruptura uterina, ¿sí? Es la presencia de cualquier desgarro de útero, sobre todo por la dehiscencia de una cicatriz de cesárea previa. Como les comentaba al principio, esas pacientes que ya tienen más de una cesárea o incluso una cesárea pueden presentar este tipo de padecimientos en el embarazo, una ruptura uterina que puede ser espontánea o traumática. Espontánea quiere decir que en el último trimestre de embarazo, cuando el bebé va creciendo aún más, ¿sí? Espontáneamente puede haber esa ruptura de esas fibras del útero por el mismo crecimiento del bebé, ¿sí? Y presentar este sangrado obstétrico generalmente hacia la cavidad abdominal. Traumáticas, ¿sí? Quiere decir que, ya que tengan un embarazo de término o incluso prematuro, pueden presentar contracciones uterinas, pero si ya tienen una cesárea, ¿sí? Digamos de 2 años como mínimo, anterior al último embarazo, y presentar actividad uterina, pueden desencadenar una ruptura uterina por ese esfuerzo del útero que está haciendo en el trabajo de parto. Puede haber dolor intenso, sangrado, ¿sí? El diagnóstico realmente tiene que ser por un obstetra muy capacitado, como lo tenemos aquí en Torre Médica Santa Anita, ¿sí? El tratamiento indiscutiblemente es cesárea y exploración quirúrgica abdominal. ¿Sí? ¿Le cambiamos? Bueno, ya que vimos las hemorragias de la primera mitad del embarazo, hemorragias de la segunda mitad del embarazo, toca turno de hemorragia puerperal, ¿sí? La hemorragia puerperal es toda aquella hemorragia, ¿sí? Después de un parto o después de una cesárea. Es la pérdida de sangre, ¿sí? Cuando es por un parto puede ser una hemorragia, considerarse una hemorragia cuando hay pérdida sanguínea más de 500 mililitros, medio litro, ¿sí? O cuando es por una cesárea más de 1000 mililitros o 1 litro. Siempre el personal de enfermería y el personal médico va a estar al pendiente sobre los síntomas que puede desarrollar, como la presión arterial baja, palpitaciones o palidez extrema de la piel,
y el signo más característico pues es el sangrado transvaginal, ¿sí? Por algo que se llama atonía uterina, que es lo más común en la hemorragia puerperal. Le cambiamos. La atonía uterina es la causa más frecuente de hemorragia puerperal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El útero, después de nacer el bebé, de sacar la placenta, no se contrae, ¿sí? Adecuadamente, y por ende hay sangrado proveniente dentro de el útero, sobre todo de donde está insertada la placenta. ¿Le cambiamos? Los factores predisponentes sobre este padecimiento es igual forma una distensión uterina, ¿sí? Por un bebé macrosómico, un bebé que tenga un peso excesivamente, ¿sí? Por embarazos múltiples como son los embarazos gemelares, puede ser por también un parto prolongado, igual forma por miomas en el útero, ¿sí? O incluso por obesidad. El diagnóstico es 100% clínico, ya que después de solucionar el embarazo por un parto, por una cesárea, ¿sí? Las pacientes incluso en un principio pueden estar con un sangrado moderado, pero ese sangrado en ciertas horas puede convertirse en un sangrado abundante y por ende, por consecuencia de una atonía uterina. Entonces, el diagnóstico es clínico, ya que ese sangrado va a ser evidenciado, ¿sí? Por las pérdidas sanguíneas después del embarazo y la cesárea, del parto y la cesárea, perdón. Tratamiento son medicamentos que se llaman uterotónicos, son medicamentos que se administran de vía venosa intramuscular para tratar de que el útero se contraiga. Si esto realmente puede ser fallido, el obstetra determina su tratamiento definitivo con una histerectomía, o sea, que extraen totalmente el útero, que es la causa del sangrado. Y por último, el acretismo placentario. ¿Sí? El acretismo placentario es una inserción inadecuada de la placenta. La placenta la conocemos que queda pegada a lo que es la pared uterina interna, que es el endometrio, ¿sí? Pero sin generar ramificaciones hacia lo que es la musculatura del mismo útero, ¿sí? El acretismo placentario es eso, ¿sí? Que la placenta se adhiere totalmente a lo que son las paredes del útero, ¿sí? Y dependiendo del grado de ese acretismo, va a ser el tratamiento. Puede ser un acretismo de solamente la pared del endometrio, que es la pared interna del útero, que generalmente puede ser tratado con legrados instantáneos, ¿sí? O con uterotónicos, ¿sí? Cuando son acretismos más profundos, que abarcan más hacia la pared del útero, como una un acretismo, íncreto o una pércreta, que son los tipos de acretismo, ¿sí? Abarcan todo lo que es la pared del útero, incluso puede salir del útero y tomar tejido anexo como de la vejiga o del intestino grueso. Estos tipos de casos, ¿sí? No hay ningún otro tratamiento más que exploración quirúrgica y también por ende una histerectomía, una resección total de lo que es el útero, ¿sabe? Todos estos padecimientos generan lo que es una hemorragia, ¿sí? Ya sea como lo vimos transvaginal o intraabdominal, ¿sí? Lo que cabe recomendar hacia las pacientes embarazadas, ¿sí? Las que tienen planeado embarazarse, es que tengan en cuenta los factores de riesgo, sobre todo como son cesáreas múltiples, ¿sí? Lo que es una mala alimentación, una anemia ya instaurada en el embarazo, ¿sí? Y sobre todo
que tengan una buena valoración por ginecobstétrica, un control adecuado prenatal, ya que todos estos padecimientos en cierta forma pueden ser detectados antes, ¿sí?, de llegar a un culmino del embarazo o incluso a tener dolores antes de lo previsto y que todo se pueda hacer por urgencia. Bueno, pues eso sería todo de hemorragia obstétrica por ahorita.